Saludos apreciados.
Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares y así juntos estudiar la palabra del Señor en este día sábado, día santo del Señor. Como decían los himnos que se han entonado previo a este estudio que tendremos el día de hoy. Así que los invitamos a que nos acompañen para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por permitirnos entrar en sus hogares en este día santo. Como ustedes están mirando ahí en su pantalla, estaremos analizando lo que la Biblia enseña y lo que los testimonios y los pioneros adventistas enseñaban en relación a las 2300 tardes y mañana. Así que los invitamos a que nos acompañen para que juntos regresemos al tiempo y conozcamos un poquito más acerca de este periodo profético en el cual estamos viviendo y el cual se cumplió al pie de la letra, y cómo es que todos estos periodos proféticos están relacionados uno con otro. Ustedes están mirando ahí en su pantalla que vamos a estar meditando, vamos a estar estudiando el libro de la gran controversia entre Cristo y Satanás, la edición de 1888, la cual tenía este diagrama que ustedes están mirando en su pantalla. Así que los que puedan acompañarnos, apreciados hermanos, pues los invitamos a que vayamos juntos en oración para que nuestro gran Dios eterno nos dirija en el estudio de su palabra. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedir la dirección de nuestro gran Dios eterno. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, nos postramos aquí de rodillas en este humilde lugar para estudiar tu palabra, para pedir, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, para que nos haga comprender este hermoso mensaje que está revelado en las Sagradas Escrituras y que podamos aprender y conocer el por qué somos adventistas del séptimo día. Te ruego y te suplico, Señor mi Dios, que nos dirijas, que nos guíes y que nos afiances en tu palabra. Ayúdanos con los aparatos, ayúdanos con el internet, para que todo salga bien para tu honra y tu gloria y tu mensaje pueda ser esparcido desde este lugar hacia los 4 puntos cardinales de la tierra, al norte, al sur, al este y al oeste, de donde llamarás a tus escogidos cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Así pues, Señor, dirígenos durante el estudio de tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues nuevamente, apreciados hermanos, gracias por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares. La Biblia nos enseña, la Biblia nos muestra, a lo cual les vamos a pedir que abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de
Isaías en el capítulo 8 y el versículo que todos nosotros conocemos, Isaías 8:20, donde nos dice cuál es nuestro fundamento. Dice la palabra del Señor: a la ley y al testimonio. Así va a ser nuestro estudio de esta tarde de sábado, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. También la Biblia nos habla de que ese debe de ser nuestro fundamento. Así que los vamos a invitar a que vayamos juntos a esta ley y a este testimonio. Ustedes están mirando ahí, apreciados hermanos, en su pantalla, un diagrama. Este diagrama que ustedes miran ahí es tomado de el libro La Gran Controversia. Este libro fue escrito por la mensajera del Señor, y esta edición que ustedes están mirando ahí es la edición de 1888. En este libro viene este diagrama. También este mismo diagrama aparece en este otro libro, el libro de Daniel y del Apocalipsis, de el pastor Urias Smith. Y me gusta cómo es que el pastor Urias Smith coloca ahí en su portada de este libro el versículo de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que, apreciados hermanos, hay una bienaventuranza para usted, hay una bienaventuranza para mí, hay una bienaventuranza para todos aquellos que estudian las profecías. Y nosotros estaremos mostrando que en este libro de el pastor Urias Smith, que se llama Daniel y del Apocalipsis, edición de 1898, también en este libro mirarán que viene un índice. En este índice, ustedes miran ahí en su pantalla que este libro trae, como dice ahí, las ilustraciones. Dentro de estas ilustraciones viene el diagrama de las 70 semanas y las 2300 días. Ustedes lo miran en este libro del pastor Urias Smith. Ahí viene el diagrama de las 70 semanas y de los 2300 días. En este libro, apreciados hermanos, viene de igual manera este mismo diagrama que ustedes miran aquí. Aquí encontramos nuevamente el diagrama de las 2300 tardes y mañanas. El mismo diagrama que miramos que viene en el conflicto de los siglos de 1888. Así que tanto el libro de Urias Smith como el libro del conflicto de los siglos tienen el mismo diagrama, tienen la misma interpretación, usaban las mismas ilustraciones para hablarnos
de las 2300 tardes y mañanas. En la búsqueda que seguimos realizando, encontraremos que este mismo diagrama aparece en este otro libro de las hermosas de lecturas para el círculo del hogar de la Biblia. Ahí también vienen estos diagramas y dentro de estos diagramas viene el de las 2300 días o el de las 2300 tardes y mañanas. Así que este libro también que se usaba para adoctrinar, para dar el mensaje de verdad presente en los primeros 50 años del adventismo, encontraremos que también utilizaban un diagrama semejante al de la gran controversia y al de Daniel y el del Apocalipsis de Urias Smith. Dentro de este libro, las hermosas enseñanzas de la Biblia para el círculo del hogar, viene este otro diagrama donde nos habla también de las 2300 tardes y mañana y sus divisiones, que es el que ustedes están mirando ahí en su pantalla. Así que, apreciados hermanos, nosotros teníamos mucho material de cómo explicar nuestro primer pilar, nuestro fundamento como iglesia. Recordemos que nuestro primer pilar está basado en precisamente esa profecía de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas, de la cual tanto el libro de la gran controversia de 1888, el libro del pastor Urias Smith de 1898, el de las hermosas enseñanzas para el círculo del hogar, el de 1888, también tenía ese mismo diagrama y todos tenían la misma interpretación. En la actualidad, muchos están empezando a mover los pilares de nuestra fe y muchos están empezando a mover también para el futuro las 2300 tardes y mañanas, solo que ahora las están colocando de una manera literal, ya no día por año, bajo el método de interpretación historicista, bajo las líneas de interpretación del pionero Guillermo Miller, sino que ahora las están nuevamente reinterpretando. Nosotros vamos a mirar que en el pasado, en los primeros 50 años del adventismo, todos los pioneros hablaban exactamente lo mismo en relación a las 2300 tardes y mañanas. Otro de los que también hablaron de las 2300 tardes y mañanas es el hermano Otis Nichol, quien elaboró, como dice la mensajera del Señor, bajo la dirección de la mano de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, este diagrama. Y aquí, en la tercera línea profética, la primera línea profética es la de Daniel capítulo 2, la segunda línea profética es la de Daniel capítulo 7, la tercera línea profética es la de Daniel capítulo 8. Ahí ustedes están mirando en este diagrama que elaboró el hermano Otis Nichol, ahí la profecía de las 2300 tardes y mañanas.
Cuando nosotros vamos y vemos en este libro que ustedes ven ahí en su pantalla, este es el libro que usaremos de referencia. La gran controversia entre Cristo y Satanás. Edición 1888 de La Mensajera del Señor, la hermana Elena G. de White, hermana que fue llamado al don profético en diciembre de 1844 y nos dio Dios a la iglesia que estaba saliendo en los últimos años de la iglesia de Filadelfia y estaba por entrar al periodo profético de la iglesia Laodicea. Nos dio el don de profecía para guiar un pueblo y llevarla a ese pueblo a la Canaán celestial, bajo la dirección de la palabra de Dios y de los testimonios, el don de la profecía. En este libro de la gran controversia entre Cristo y Satanás, recuerden, antes no se llamaba el conflicto de los siglos. Antes se llamaba la gran controversia entre Cristo y Satanás. En este libro viene una lista de ilustraciones. Y ya el libro de 1888 traía los 42 capítulos que actualmente tiene el conflicto de los siglos, edición 1911. Pues en este libro del conflicto de los siglos, ustedes mirarán que ahí viene este diagrama. El diagrama de las 70 semanas y los 2300 días. Nos está hablando de Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 8. Ahí están relacionados ambos periodos proféticos. En este libro miraremos nosotros que viene este diagrama. Y cuando yo estaba leyendo este libro, me llamó la atención y fue lo que me motivó a realizar esta presentación. Porque en la parte inferior de este libro, de las 2300 tardes y mañanas, dice aquí: mire el diagrama en la siguiente página. Mire el diagrama en la siguiente página. Este diagrama era un diagrama que se utilizaba para que estudiáramos, comprendiéramos el mensaje del juicio investigador, para que comprendiéramos Daniel 8:14, para que comprendiéramos nuestro primer pilar, la purificación del santuario. Y encontraremos que en este diagrama nos basaremos para tomar el estudio de esta tarde-noche de sábado. Recuerden que cuando los sacerdotes entraban a trabajar en el templo, en el santuario, había un cambio de sacerdocio cada sábado. Se quitaba el pan de la proposición que había estado ahí durante los 7 días de la semana, y el día como hoy sábado se hacía en la mañana, se cambiaban las 12 piezas de pan y se colocaban 12 piezas de pan nuevo. La Biblia nos dice que ese pan representa a Cristo, pero también ese pan representa la palabra de Dios, el maná que Dios envía del cielo a su pueblo.
para prepararlo para la traslación de la tierra a la nueva Jerusalén. Y ese es el pan que el día de hoy nosotros vamos a comer en esta tarde. Aquí ustedes miran ya más en grande el diagrama. Y vamos a mirar aquí cómo es que este diagrama nos va a explicar las 2300 tardes y mañanas en relación con los 1260 años y la séptima trompeta, donde vamos a mirar que si nosotros movemos una fecha, si nosotros movemos un periodo profético, nosotros estamos eliminando una cadena de eventos proféticos. Vamos a mirar primeramente que la Biblia nos va a decir a nosotros en Daniel capítulo 8 y el versículo 14, donde nos dice la palabra de Dios, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Por eso es que hay una profecía de las 2300 tardes y mañanas. Esta profecía, la Biblia nos dice en el libro de Ezequiel, donde nos va a decir cuál es el método de interpretación de las Sagradas Escrituras. Vamos a movernos a el libro de Ezequiel. También lo podemos encontrar en el libro de Números. Dice el libro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Las profecías de las 2300 tardes y mañanas tiene que ser interpretada bajo el método historicista, bajo el método de las Sagradas Escrituras de día por año, o que un día literal equivale a un año. Así que cuando nosotros miramos en el diagrama, esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, ustedes mirarán que en el diagrama dice 457. Ese es el periodo, como dice aquí, de inicio. El beginning o el inicio de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Cuando nosotros miramos en el conflicto de los siglos, que es el libro que estamos estudiando, miren cómo es que la profecía avala esta fecha. Dice, tomando el año 457 antes de Cristo, en que el decreto fue completado como fecha de la orden, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido.
Noten ustedes que ahí se está avalando en el libro de la gran controversia, en el libro del conflicto de los siglos, la fecha que aparece en el diagrama del conflicto de los siglos o de la gran controversia entre Cristo y Satanás de 1888. Así que esta fecha está avalada por el don de profecía. Luego miren lo que dice. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457. Ese decreto nosotros lo encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 7, y leeremos nosotros en el versículo 11. Esdras, capítulo 7 y el versículo 11. Miren lo que dice. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, dice el versículo 12, rey de reyes, a Esdras sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo y paz. Por mí, dice Artajerjes, es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, dice Artajerjes, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Por eso, esta fecha, el 457, esta fecha y esta orden fue dada en el otoño del año 457. El otoño del año 457. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Cristo. Aquí aparece otra segunda fecha que es avalada por el espíritu de profecía. ¿Cuál es esa otra fecha? Vamos a movernos al diagrama y miramos aquí que en el diagrama de la gran controversia entre Cristo y Satanás aparece esta fecha mencionada en el conflicto de los siglos, el año 27 después de Cristo. Y saben que el conflicto de los siglos, el cual nosotros tenemos hoy traducido al español, viene con esta referencia. Todavía el conflicto de los siglos de la actualidad, algunos tienen este diagrama. Miren lo que dice aquí. Véase el apéndice, así como el diagrama de la página siguiente. Así que nosotros estamos, hermanos, regresando a 1888, cuando utilizaban este diagrama profético con el cual estudiaban la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y estamos mirando que el año 457 está respaldado por el don de profecía.
miramos que el año 27 está respaldado por el don de profecía y va de otoño del año 457 antes de Cristo a el otoño del año 27 después de Cristo. Miren qué más sigue diciendo el libro del conflicto de los siglos. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. Y encontramos ahora que en el año 27 después de Cristo, la Biblia nos dice en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 en adelante, nos habla de la siguiente profecía conectada con las 2300 tardes y mañanas. Dice la Biblia, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y aquí viene el año 27 que está en el diagrama. Y ungir al santo de los santos. El conflicto de los siglos nos dice, en el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. Dice, la palabra Mesías significa el ungido. ¿Qué decía Daniel capítulo 9 versículo 24? Y ungir al santo de los santos. Daniel 9:24, al hablarnos del ungimiento del santo de los santos, del Mesías, nos está llevando al año 27 después de Cristo, que es lo que aparece en este diagrama de 1888 del libro La Gran Controversia, el original entre Cristo y Satanás. Luego nos sigue diciendo la profecía. Dice el libro de La Gran Controversia, hablando de después del año 27, dice, este periodo profético, el más largo de la Biblia, había de extenderse. ¿Cuál es el periodo más largo de la Biblia? Este es el periodo más largo de la Biblia. Daniel, capítulo 8, versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta es la profecía más larga, dice la mensajera del Señor. Había de extenderse, según la profecía de Daniel, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Cuándo fue eso? En el año 457 antes de Cristo, en el otoño. Y se iba a extender la profecía más larga hasta la purificación del santuario. La orden de reedificar a Jerusalén se dio en el 457 antes de Cristo. 70 semanas, 490 años debía cortarse para los judíos. Y al fin de este periodo, al fin del periodo de las 70 semanas, aquí aparece en este diagrama
cuándo iba a terminar ese periodo. Iba a terminar el periodo de las 70 semanas en el año 34 después de Cristo. Es lo que nos dice el testimonio. Estamos a la ley y al testimonio. Debía cortarse, dice aquí, para los judíos. Y al fin de este periodo, en el año 34 de nuestra era, se principió o se comenzó a predicar el evangelio a los gentiles. Ahí es donde terminaron las 70 semanas. Por eso en este diagrama partimos en el año 457, terminando las 70 semanas en el año 34. 70 semanas tenían que ser cortadas de las 2300 años o tardes y mañanas. Y miren que en el diagrama también aparece en el punto número 3 que hemos colocado, aparece Constantino, quien hizo un edicto para hacer la primera ley dominical el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Así que cuando nosotros hablemos de las 2300 tardes y mañanas, tenemos que incluir también ese evento donde Constantino emitió un edicto, la primera ley dominical, 7 de marzo del año 321. Vamos siguiendo la hilación de este diagrama de la gran controversia del año 1888. En el punto número 4 aparece también otro evento sumamente importante que tiene que estar dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Y cuál es ese evento? El surgimiento de el papado en el año 538. También cuando hablemos de las 2300 tardes y mañanas, tenemos que hablar del cuernito pequeño, de ese cuerno pequeño que aparece en el libro de Daniel, capítulo 7. Vamos a buscar Daniel, capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos, apreciados hermanos, de las 2300 tardes y mañanas, tenemos que incluir también al cuernito pequeño y su obra perversa, el papado, el surgimiento de
el hombre de pecado, como le llama el apóstol Pablo, o el misterio de iniquidad, o como la miró Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis, la bestia, o como la miró Daniel en Daniel 7, versículo 8, el cuerno pequeño. Así que encontramos que vamos avanzando en el punto 1. Las 2300 tardes y mañanas comienzan en el otoño del año 457. Las primeras 70 semanas que tenían que ser cortadas de la profecía más larga, las 2300 tardes y mañanas o años, terminaron en el año 34. Después de eso, la profecía también nos habla a través de las primeras 3 iglesias de que antes de que viniera el papado en el año 538, de acuerdo a, vamos a leerlo, segunda de Tesalonicenses. Vamos a buscar segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta apostasía que se iba a manifestar antes de que apareciera el hombre de pecado, como le llama Pablo en segunda de Tesalonicenses 2:3, o como le llama Daniel en Daniel 7:8, el cuerno pequeño, o como le llama Juan en Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar. Antes de que se manifestara, primero tenía que venir la apostasía. Y esa apostasía vino primeramente con la supuesta conversión de Constantino al cristianismo. Y después de esa conversión de Constantino al cristianismo, es cuando viene el edicto de la primera ley dominical en el Imperio Romano. Ahí comienza la apostasía. Tenía primero que venir la apostasía para que después se revelara el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso cuando llega el hombre de pecado en el año 538, después de haber derribado a 3 cuernos y que le fue dado el trono, la autoridad y el poder que le dio el emperador Justiniano, entonces ahora podía obrar completamente, como dice el versículo 4 de segunda de Tesalonicenses. Dice la Biblia: el cual se opone el hombre de pecado ya en el 538 y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin
de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Así que cuando nosotros miramos el diagrama de la gran controversia entre Cristo y Satanás, les vuelvo a repetir, de esta edición que ustedes miran aquí en su pantalla, 1888. Ahí viene este diagrama que estamos estudiando en esta noche. Este diagrama era el que utilizaban los pioneros adventistas también durante los primeros 50 años para dar a conocer nuestro primer pilar, la purificación del santuario. Y aquí encontramos que después de que se levantó el papado, que es como miraremos nosotros, que son, como dice la mensajera del Señor en este mismo libro. Miren lo que ella dice. Los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Cristo y debían terminar en 1798. Así que vamos a buscar primeramente dónde es que la Biblia nos habla de los 42 meses. Si nos movemos a el libro de Apocalipsis, capítulo 12, encontraremos que en el versículo 1 nos habla de esta mujer vestida del sol. En el versículo 2 nos habla del nacimiento de Cristo para fundar la primera iglesia cristiana, la iglesia de Éfeso, durante el periodo de el cuarto imperio de Roma. Si nos movemos al versículo 3, encontraremos la simbología de Roma, ese gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, hablando de Roma en sus 7 formas de gobierno, que después Roma, que terminaran sus 7 fases de gobierno, se dividiría en 10 reinos, y en los cuales habría, después de que fueran quitados 7, después de que fueran quitados los 3 cuernitos, quedarían 7 y se levantaría el cuernito pequeño. Encontramos en el versículo 4, donde nos habla de esa forma de cómo el imperio romano arrasó con una parte de cómo se gobernaba la nación judía, donde dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esa tercera parte de las estrellas del cielo, aunque en su primera instancia se debe de aplicar a Roma bajo sus 7 formas de gobierno, que
retiraron a los reyes de Israel, y en segunda instancia, cuando hubo esa batalla en el cielo entre Miguel y Satanás, y Satanás fue arrojado a la tierra, en primera instancia la interpretación de Apocalipsis 12:4 es sobre Roma, no sobre la batalla en el cielo, porque nos está hablando en primera instancia de ese dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Luego aparece en el versículo 5, donde la iglesia da a luz a Cristo, el cual va a regir con vara de hierro, y posteriormente el Hijo, quien murió en la cruz por nuestros pecados en el año, como miramos aquí, en el año 27 y en el año 31, durante el Imperio Romano, se convirtió, cuando Cristo murió, se cumplió ahora y resucitó y ascendió o fue arrebatado para Dios y para su trono. Todo eso está ocurriendo durante esa última semana de las 70 semanas. El 27 fue ungido, el 31 en la Pascua murió, en un viernes estuvo descansando, un sábado como el día de hoy, en el año 31, y el domingo, el primer día de la semana, resucitó, y 40 días después de que resucitó, se cumplió lo que dice Apocalipsis 12:5, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Todo eso está ocurriendo durante esta semana. Luego, en el versículo 6, la Biblia nos dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, que es lo que leímos en el conflicto de los siglos, que dice aquí: los 42 meses y los 1260 días o años designan el mismo plazo. Ya miramos dónde es que aparecen los 1260 días. Aparecen en Apocalipsis 12:6. ¿Dónde es que aparecen los 42 meses? Aparecen en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 5. Miren lo que dice la Biblia. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que es lo que nos está diciendo el conflicto de los siglos. Pero miren qué más dice el don de profecía. Dice aquí: los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo. Así que, hermanos, para aquellos que están en la actualidad colocando Apocalipsis 13 del
1 al 7, y lo cual incluyen este periodo profético de 42 meses literales, están yendo en contra de la Biblia y en contra del espíritu de profecía al colocarlo al futuro, al colocarlo en días literales, lo cual están haciendo los futuristas, los que están atacando el método de interpretación día por año, el cual están contradiciendo los primeros 50 años del adventismo original, lo cual, si colocamos los 1260 días y los 42 meses para el futuro, tendríamos también que colocar para el futuro Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué les digo esto? Porque el diagrama de 1888 del conflicto de los siglos nos está hablando de este periodo profético que no es para el futuro en días literales, sino que se cumplió, como dice la mensajera del Señor, al pie de la letra, dentro de los periodos de las 2300 tardes y mañanas. Por eso todos aquellos que colocan estos periodos para el futuro, miren lo que dice la mensajera del Señor, todavía más declarado categóricamente. Leímos primeramente en el conflicto de los siglos, página 270, nos dice, designan el mismo plazo. Es decir, nos hablan de lo mismo. Pero miren ahora cómo todavía es más categórica en la página 435. Dice, le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses. Y dice el profeta, vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Y ahora miren lo que dice el testimonio, no lo que dice amado Miguel, no lo que diga tu pastor favorito o tu predicador favorito. Nosotros estamos aquí a lo que dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Y mira lo que dice el testimonio, aquí lo dice bien clarito. Los 42 meses de Apocalipsis 13:5, porque nos está mencionando a esa bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y que una de sus cabezas sufre una herida de muerte. Nos está hablando de Apocalipsis 13. Y mira dónde lo coloca el testimonio. Los 42 meses de Apocalipsis 13:5 son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. Bien clarito, nos está diciendo que cuando nosotros hablemos de Daniel, vamos a ir a Daniel, capítulo 7, versículo 25, donde dice,
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. Aquí viene el tiempo que menciona el libro de la gran controversia, el original de 1888. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué nos dijo el don de profecía? Nos dice que un tiempo y dos tiempos y la mitad de un tiempo de Daniel 7:25 son lo mismo que los 42 meses. Ahora vamos a movernos a Daniel, Daniel, vamos a buscar Daniel, pero ahora el capítulo 12 y leeremos el versículo 7. Mira lo que dice. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Nuevamente se menciona tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 5. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Y qué nos dijo el espíritu de profecía? Hermano que me estás escuchando del otro lado de la pantalla, ¿qué dice el testimonio? No lo que diga amado Miguel o lo que diga el pastor que tú prefieras, no, ¿qué dice el testimonio? Y el testimonio nos dice que estos periodos de Daniel y de Apocalipsis son lo mismo y que se cumplieron durante el periodo de las 2300 tardes y mañanas. Por eso cuando nosotros analizamos el conflicto de los siglos de 1888, de la gran controversia entre Cristo y Satanás, este libro inspirado que fue escrito durante los primeros 50 años del adventismo, durante el periodo en que los pioneros adventistas vivieron, ellos no colocaban estos periodos proféticos, específicamente el de Apocalipsis 13:5, para el futuro. Porque ellos lo entendían claramente que ese periodo profético estaba dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Por eso cuando en la actualidad tú miras esos nuevos vientos de doctrina y tú miras estas nuevas interpretaciones que están surgiendo en la actualidad, tú te das cuenta que sutilmente están atacando la plataforma de la verdad. Están atacando el cimiento del adventismo. Están atacando el pilar número 1, la purificación del santuario. Porque si mueven una clavija o un periodo profético o un eslabón, se tiene que mover toda la cadena de verdad. Y lo que están haciendo los futuristas al colocar estos periodos de Daniel al futuro,
Y al colocar las trompetas al futuro, específicamente la séptima trompeta, te están diciendo que estos periodos que estamos mirando aquí tienen que cumplirse todavía en el futuro también. Entonces no hay razón de ser, no hay razón de existir como adventistas del séptimo día. Por eso cuando nosotros vemos, mira lo que dice la mensajera. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio o los 1260 días de Daniel 7. Y ahora nos va a dictaminar. La inspiración del don de profecía nos va a decir cuándo se cumplieron los 42 meses de Apocalipsis 13:5, de Daniel 12:6, de Daniel 7:25 y de Apocalipsis 12:6. Dice aquí, el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798. Nunca lo vas a encontrar en el espíritu de profecía para el futuro. Porque no es inspirado por Dios colocarlo en el futuro. ¿Sabes quién siempre ha querido derribar nuestro fundamento, nuestros pilares, nuestra interpretación? El papado, el jesuitismo. Comenzó con Cambrai. Después, lastimosamente, Cambrai, Dudley Marvin Cambrai, se conquistó a Wagoner. Después pasó a Prescott. Otro que bebió ese vino de Babilonia, el futurismo, que es lo que enseñan los jesuitas, que es otro método para distorsionar la profecía, el futurismo y el preterismo. Después otro que se tragó el vino de Babilonia fue Desmond Ford, Albion Fox Ballinger. Ellos sutilmente empezaron a acabar para que fuera derrumbado la profecía de las 2300 tardes y mañanas, diciendo que en 1844 no pasó absolutamente nada y que Cristo entró a el lugar santísimo en el año 31 cuando él ascendió al cielo. Pues estos futuristas también están atacando ese primer pilar de la purificación del santuario. Cuando estamos mirando que los testimonios son claros, son claritos, aquí nos está diciendo, son lo mismo. Y nos los está diciendo el conflicto de los siglos, 1888. Bajo este hermoso diagrama que estamos mirando acá, que viene en este hermoso libro, y que miramos que también lo utilizaron, este método de interpretación Otis Nichols, que también lo utilizaron en las hermosas enseñanzas para el círculo del hogar. Diagrama de las 2300 tardes y mañanas, que también es el mismo diagrama que viene en el libro de el hermano Urias Smith, en este libro, Daniel y Apocalipsis. Diagramas que
utilizaban los pioneros adventistas para hacer una cadena de verdades dentro de una línea profética de las 2300 tardes y mañanas, y dentro de esas 2300 tardes y mañanas colocaban los 1260 días o años, los 42 meses, o que es lo mismo que tiempos y la mitad de un tiempo, que se terminaron, como dice el espíritu de profecía, en 1798. Por eso cuando hablamos de las 2300 tardes y mañanas, también tenemos que hablar de ese ataque frontal que hizo Martín Lutero bajo el movimiento de Reforma, cuando él clavó sus tesis en Alemania, en Wittenberg, cuando él enfrentó al papado, cuando él denunció las abominaciones, las blasfemias del hombre de pecado, del hijo de perdición, del cuerno pequeño, de la bestia, y le hizo frente y se levantó para defender la verdad. Y luego miramos que también llegamos dentro de las 2300 tardes y mañanas, aparece el día oscuro, 1780. Aparece la caída de las estrellas, 1833. Y llegamos a 1844. Y miren lo que dice al final de este diagrama. El fin de las 2300 días de Daniel 8:14. Cuando se terminó la profecía de Daniel 8:14, es cuando iba a sonar la séptima trompeta y el templo de Dios iba a ser abierto. Y eso tenían que descubrirlo los que estaban esperando la venida del esposo. El 22 de octubre, un martes de octubre de 1844, ellos tenían que cruzar del lugar santo al lugar santísimo por la fe para seguir a su sumo sacerdote en el día de la expiación, el 10º día del 7º mes. Ahí iban a entrar. Y mira lo que dice el testimonio. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Apocalipsis 4:5. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, encima del altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 8:3. Ya habían pasado las primeras 6 trompetas, porque iba a comenzar a sonar la 7ª trompeta, cuando se iba a abrir el templo de Dios en el cielo. Por eso dice la mensajera, se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo, el lugar santo, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro.
representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. De nuevo, dice, fue abierto el templo de Dios. ¿Dónde viene este versículo? Vamos a buscarlo en Apocalipsis capítulo 11, pero vamos a mirar el contexto. Apocalipsis 11 y el versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando este ángel, el séptimo de la serie de los 7, toca la trompeta, es cuando se abre el templo de Dios en el cielo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Por eso la mensajera del Señor, mira cómo lo coloca todo dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, dentro de Daniel 8:14. De nuevo dice, fue abierto el templo de Dios. ¿Por qué dice de nuevo? O como dice en inglés, again. ¿Por qué? Porque primeramente se le había permitido a Juan ver el lugar santo. Y ahora se le está permitiendo de nuevo, pero ahora contemplar el segundo departamento, el lugar santísimo. Ahora podía Juan entrar, y ahora la iglesia está representada por Juan, en ese momento se le permitió a la iglesia contemplar el segundo departamento, el lugar santísimo. ¿Y qué fue lo que miró la iglesia cuando sonó la séptima trompeta? ¿Qué fue lo que conoció la iglesia cuando se recorrió el velo al sonido de la séptima trompeta? Oh, mis apreciados hermanos, el remanente que había quedado de ese sufrir, de ese chasco, cuando no vino el esposo, se le permitió contemplar lo más sagrado del templo celestial, el lugar santísimo, y miraron hacia adentro del velo interior. Allí vieron el arca de su pacto, representada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar la ley de Dios. Sigue diciendo, el arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales, este departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo bajo el sonido de la séptima trompeta, en Apocalipsis 11:15 y Apocalipsis 11:19, al remanente que quedó de ese chasco del 22 de octubre de 1844, se le permitió ver el arca de su pacto. Se le permitió conocer, cuando entraron a ese departamento, que había comenzado la purificación del santuario
del segundo departamento del lugar santísimo. Y se les permitió, como dice aquí, que vieran esa arca de su pacto. Indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Mi apreciado hermano, si nosotros colocamos la séptima trompeta para el futuro, quiere decir entonces que Cristo no ha entrado al segundo departamento del santuario celestial. Quiere decir que todavía no ha finalizado las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Y entonces necesitamos buscar un periodo de inicio para las 2300 tardes y mañanas y un periodo final. Eso quiere decir que si nosotros colocamos la séptima trompeta para el futuro, Cristo no ha entrado al lugar santísimo y no hay ningún juicio investigador. No hay un juez sentado en su trono, no hay un abogado, no hay registros en el cielo. Eso quiere decir que los que comenzaron la iglesia profética en 1844 son un fiasco, son un fraude, son una mentira. ¿Y sabes quiénes siempre han dicho eso? Que no ha pasado nada el 22 de octubre de 1844. Los que apostataron de la fe adventista, comenzando con Dudley Marvin Camray, siguiendo con John Harvey Kellogg, caminando con Elliot Joseph Wagoner, siguiendo con Albion Fox Ballinger y terminando con Desmond Ford. Ahora, sutilmente, estos futuristas que colocan las trompetas para el futuro, te están diciendo sutilmente que la mensajera del Señor se equivocó en su interpretación profética y que el don de profecía ni ha llegado. Por eso te digo, el mover una clavija, un eslabón, un pilar, es derribar todo el fundamento de nuestra fe. Cuando miramos aquí que los primeros 50 años del adventismo estaban firmemente anclados en esta plataforma. Por eso mira lo que dice. Cuando Cristo entró en el santuario, en el lugar santísimo, para comenzar la obra final de la expiación. ¿Cuándo fue eso? 1844, el 22 de octubre. Y mira lo que hacían. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote, cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador y vieron que éste estaba entonces oficiando, los que entraron por fe, al sonido de la séptima trompeta, cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo y se miró el arca de su pacto. Estos que por fe entraron
y vieron que nuestro gran sumo sacerdote estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. Por eso dice aquí, habiendo estudiado el asunto del santuario, nuestro fundamento de nuestra fe, el santuario. ¿Te das cuenta cuán importante es estudiar como se estudiaba en los primeros 50 años del adventismo? Aquí, ya para ir finalizando, voy a mirar o te voy a colocar cómo es que están cambiando las profecías. Vamos a mirar nosotros en este video que les voy a mostrar, a ver si lo podemos colocar en la pantalla para que podamos mirar cómo es que, por un lado, te dicen creer en los pioneros, pero por el otro lado, te tuercen las escrituras. Vamos a mirar si lo podemos encontrar en estos minutos que nos quedan. A ver. Si no, lo vamos a dejar así y luego se los colocaremos en otra presentación. Porque me llamó la atención cómo es que unos están torciendo las escrituras. Mientras tanto, podemos contemplar ahí este diagrama. Ese diagrama que ustedes miran en su pantalla es del libro de el pionero Urias Smith. Ese mismo diagrama que ustedes están mirando ahí en su pantalla aparece en este libro de El conflicto de los siglos de 1888. No pudimos encontrar el video, hermanos. Pero habla de cómo mandan nuevamente las profecías a el futuro, incluyendo las 7 trompetas, las 2300 tardes y mañanas, los 1260 días literales, los 1290 días literales, los 1335
días literales, todo es literal, incluyendo las 2300 tardes y mañanas. Así que vamos a concluir por aquí el día de hoy, Día del Señor, lo cual los invitamos a que sigan estudiando, sigamos investigando cada uno por nuestra propia cuenta. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios y Dios da sabiduría, da conocimiento, da entendimiento. Como dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que oye, guarda y tiene las profecías. Así que hoy hemos mirado, apreciados hermanos, cómo todo está relacionado acerca de estos periodos, estos eventos que estudiamos el día de hoy, de las 2300 tardes y mañanas. Comenzando en el año 457 antes de Cristo. De esas 2300 años, la Biblia nos dice en Daniel 9:24 que 70 semanas serían cortadas, terminando en el año 34 después de Cristo. Encontramos que dentro de las profecías de las 2300 tardes y mañanas, aquel que iba a pisotear el santuario tenía que surgir, tenía que levantarse después de la apostasía que comenzó en el año 321, cuando Constantino aparentemente se convirtió al cristianismo, edictó una ley dominical en Roma, donde todos los cristianos tenían que obedecer esa ley dominical, adorando en domingo y dejando a un lado el día del Señor, su santo sábado. Esa apostasía llegó completamente a su formación en el año 538 después de Cristo, ya consumado el papado, teniendo trono, autoridad y poder, cuando se lo entregó el emperador Justiniano en el 538. Avanzamos y nos movimos cuando en 1517 siguió el movimiento de la Reforma Protestante, liderado por Martín Lutero y su compañero, su fiel amigo Melantón, cuando le hicieron frente a el papado, denunciando sus blasfemias, sus abominaciones, levantando escuelas para hacerle frente a este sistema romano. Y miramos cómo la herida de muerte de Daniel y de Apocalipsis capítulo 3 en específico, versículos 2 y 3 y versículo 5, donde culminarían los 42 meses, los 1260 años, el tiempos y la mitad de un tiempo que leímos en el conflicto de los siglos, que son lo mismo, que no debemos de aventarlos ni tirarlos para el futuro, sino que se cumplieron dentro del periodo profético más largo, como leímos en el conflicto, el de los 2300 tardes y mañanas. Esa herida de muerte llegó en 1798, cuando Napoleón Bonaparte mandó a su general, el general Berthier, para destronar al papado. Es cuando sufrió la herida de muerte, como dijo el profeta Juan: al que mata espada, a espada debes de ser muerto. Y culminamos con un martes 22 de octubre de 1844, cuando sonó la séptima trompeta y se abrió el templo de Dios en el cielo y fue vista el arca de su pacto, y conocieron los que estaban esperando la venida del esposo a esta tierra, entendieron bajo el estudio meticuloso del santuario que Cristo
En vez de venir a la tierra, tenía que venir al anciano de días que estaba en Daniel 7, 9 y 10 y comenzaría su obra de juicio investigador, el pasar del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial al sonido de la séptima trompeta, cuando el velo del templo se abrió y se miró el arca de su pacto. Y los que pasaron ese chasco y agarraron fuerza y siguieron por fe a su sumo sacerdote, entendieron que había comenzado el juicio investigador y que había finalizado la profecía de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y comenzará la purificación de el santuario. Hasta ahí hemos avanzado el día de hoy. En otra ocasión estudiaremos, apreciados hermanos, esta hermosa profecía de Daniel capítulo 12. Bienaventurado el que espere y llegare a 1335 días. Y también la promesa que se le hace a Daniel. Y tú, Daniel, te irás y descansarás y te levantarás. ¿Qué significa esa expresión en Daniel 12, versículo 12? Así que, apreciados hermanos que nos han acompañado en este día del Señor, pásense un hermoso y bendecido sábado donde quiera que ustedes se encuentren. Alabemos a nuestro Dios, gocémonos en su día santo, congreguémonos ahí en nuestros hogares, o si tenemos un lugar donde asistir, vayamos, porque Cristo viene pronto. Ese esposo va a venir a esta tierra por aquellos, como dice Apocalipsis 12, versículo 17, los que tienen la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, aquellos que salieron victoriosos del juicio investigador, ya sea el de los muertos o ya sea el de los vivos. Y Cristo vendrá y llamará a sus escogidos desde los 4 puntos cardinales de la tierra, de norte a sur, de este a oeste, y les dirá: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros. Por eso, como dice el Salmos 96, gocémonos y alegrémonos en el día del Señor. Que el Señor les bendiga donde quiera que ustedes se encuentren. Este servidor dice: alabado sea nuestro gran Dios. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga.
mano.